Hoy tenemos de nuevo, ya pues prácticamente es parte de este programa, al diputado Roy Daza, que es militante revolucionario desde 1969, escritor, periodista, internacionalista, analista político, es parlamentario, y bueno, es invitado siempre a este programa porque es una persona que está al día, me consta a mí, es estudioso, todo el tiempo está enterado de la geopolítica en forma diaria, que eso, para ser un buen analista político, tiene que todos los días estar enterado de lo que está pasando, en forma acelerada. Bueno, vamos a tratar hoy, en el día de hoy, vamos a ver, en este programa vamos a analizar, y tenemos como punto a tratar, bueno, lo que significa, incluso nuestro invitado hizo un ensayo sobre, yo creo que el título es propicio, en ese título se va a basar el análisis del día de hoy en este programa, que es la democracia bolivariana contra la doctrina Monroe. Y bueno, la doctrina Monroe tiene 200 años, fíjense, es algo interesante el análisis de la historia. Eso fue en 1823, ¿verdad? Que Monroe dijo América para los americanos, o sea, es decir, hace 200 años. Y ese mismo año, en 1823, el 24 de julio, se estaba dando la batalla naval del lago, que era, bueno, vamos a llamar así, el combate que expulsó al último reducto militar del Imperio Español de tierras venezolanas. Entonces, bien interesante, pues. Y cómo eso hasta nuestros días, después de la Segunda Guerra Mundial, pues los Estados Unidos se afianzan como el imperio, ¿verdad?, moderno. Y aquí comentábamos con nuestro invitado que hay un libro que escribe un sociólogo norteamericano, La élite del poder, tremendo libro, mire, tiene como 500 páginas. Aquí en este libro es muy interesante porque habla lo que es el sistema político de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue un libro publicado por la Universidad de Oxford en 1956. Su autor es el sociólogo Charles Mills, muy importante. Vamos a hablar de este tema, lo que es la élite del poder, que se basa en una teoría de la élite del poder, cuyo insignes que propusieron esta teoría es Cayetano Mosca y Wilfredo Pareto, que es aquella teoría que pretende decirnos que el pueblo, por ser inculto, necesita o siente por naturaleza la necesidad de ser gobernado por una casta superior, la élite del poder. Y entonces es el gobierno de las minorías, que en los Estados Unidos, dice Charles Mills, ese gobierno, ese sistema de gobierno de la minoría, lo que manda en ese sistema de las minorías es el poder económico y el poder militar, que incluso actúan, quitan presidentes y bueno, y actúan esa tecnología. Pero bueno, vamos al tiempo, a los actuales acontecimientos, y bueno, todos sabemos que estamos marcados por algo que todo el mundo sabía: la confesión de Trump, la confesión de Donald Trump, ¿verdad?, que dice que la intención de que él, cuando salió de la presidencia, dejó a Venezuela a punto del colapso, y que bueno, y que eso iba a permitir adueñarse de Venezuela, y dentro de todo de Venezuela con todos sus recursos, pero especialmente habla también de adueñarse del petróleo. Escuchemos entonces la confesión de Donald Trump. ¿Qué les parece que estamos comprando petróleo a Venezuela? Al irme, Venezuela estaba lista para colapsar. Nos habríamos hecho de ella, hubiéramos tomado todo su petróleo, hubiera sido justo al lado, pero ahora estamos comprando petróleo a Venezuela. Fíjense, eso la dirigencia de la derecha lo sabía completamente, ¿no? Eso no es nuevo. Incluso personas muy allegadas a ese gobierno de Trump, como nada más y nada menos es
su secretario de Defensa, ¿verdad? Esper, y quien fue el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, escribió que la intención del presidente Trump, usando a los lacayos, usando Quinta Columna de Venezuela, era adueñarse del petróleo, de las riquezas de Venezuela. Pero bueno, como así está preparada para gran parte de la oposición, que ha sido cooptada a través de los sistemas educativos y a través de los medios de comunicación masiva, bueno, tenía que decirlo el propio jefe del imperio, el propio presidente. Cuando lo dijo el presidente, o el expresidente, pero el presidente en ese momento, el presidente de los Estados Unidos, entonces salieron la dirigencia a decir que, a repudiar eso, cuando todos lo aplaudieron, ¿verdad? Todos esos dirigentes de la derecha que están a las primarias, todos y todas sabían y fueron parte de esa estrategia de colapsar a Venezuela. Ahora, ¿qué pasaría? Fíjense, ¿qué pasaría si por las campañas mediáticas, por lo que llaman hoy en día la guerra cognitiva, el pueblo, ¿verdad?, un supuesto negado, votaría por estas personas que fueron sus verdugos, ¿verdad?, que son los que quieren entregar? Bueno, van a desaparecer al pueblo. El pueblo. Hay que recordar aquí que en la Cuarta República, en lo que llamaban el puntofijismo, aquí del 58, prácticamente el pueblo no existía. Los medios de comunicación lo anulaban. Venezuela era la mejor democracia. Eso era lo que vendía en aquella época los medios de comunicación. Estamos hablando de que ese es el puntofijismo, ¿verdad?, que es un sistema político de conciliación de élite tutelado y al servicio de los intereses de los Estados Unidos. Eso es lo que llamamos el pacto de punto fijo, ¿verdad? Se da en el año 1958 del siglo pasado, y hay un elemento fundamental, que la televisión entra a Venezuela con fuerza en 1952, y fue la televisión el boom mediático, ¿verdad?, de comunicación de la época, en el cual mostraban a Venezuela como la mejor democracia del mundo, pero eso, el pueblo no existía. Esa es una de la despolitización de las masas, pero además de la despolitización de las masas, la borran por completo de la mediática. Tanto es así que yo le voy a comentar aquí un fragmento que para mí es muy, muy importante, que de paso es de Aníbal Romero, que chavista no es, que me recuerdo yo que fue profesor mío. En los años 90 yo empecé a estudiar la maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar. Aníbal Romero era profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Yo era teniente en la Escuela de Tropas Profesionales del Ejército, y bueno, me iba de noche sin permiso, me escapaba allá del cuartel a estudiar. No pude culminar. Pero Aníbal Romero escribió en un ensayo que se llama Visión del Fracaso, lo escribió en el 2012, escribió este fragmento. Escuchen ustedes, compatriotas, y cito a Aníbal Romero: el puntofijismo en síntesis acabó por convertirse en un despotismo igualitario, generador de una servidumbre dulce y apacible. Las élites sustituyeron al pueblo en primer lugar, y en segundo término abdicaron su papel como conductoras para hacerse simplemente beneficiarias de un orden hecho a su medida. Fin de la cita. Aníbal Romero. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si se cumple eso que dice Allen Dulles, ¿verdad? Que toda esta estrategia de guerra cognitiva, toda esta estrategia de guerra psicológica está dirigida para que los agredidos al final compartan la lógica de sus verdugos, dice Allen Dulles, ¿no? Entonces, llamo la atención porque, bueno, estos candidatos y candidatas que están a la primaria, que apoyaron toda esta política de asfixia, de sometimiento, incluso de petición de guerra contra Venezuela, ya una guerra militar, de que los Estados Unidos invadiera Venezuela, bueno, ahora quieren pasear tranquilamente
por los diferentes pueblos pidiéndole el voto a los agredidos. Entonces vamos a escuchar, ya para darle la palabra a nuestro invitado, vamos a escuchar lo que dijo ayer el presidente Nicolás Maduro en una ocasión muy importante. Se está moviendo la geopolítica y lo dijo en la visita y delante del presidente, de la República Islámica de Irán, Sayed Ebrahim Raisi. Dijo, escuchemos al presidente Nicolás Maduro que dijo. Hace 2 días, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró su crimen, un crimen de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela. Declaró que el objetivo de su gobierno y de la agresión y las sanciones contra Venezuela era hacer colapsar la sociedad venezolana para que el poder imperialista de Estados Unidos se apoderara del petróleo venezolano, se apoderara de las riquezas de Venezuela. Diría un buen abogado, a confesión de partes, relevo de prueba. Trump ha declarado su culpabilidad en crímenes de lesa humanidad contra el noble y pacífico pueblo de Venezuela. Ese es el objetivo del imperialismo, apoderarse de las riquezas de nuestro pueblo. Ellos pensaban venir a controlar el petróleo, siendo Venezuela la principal reserva de petróleo del mundo certificada. Venían a apoderarse de la riqueza del gas venezolano. Estamos ahora, presidente Raisi, certificando lo que va a ser la 4ª reserva de gas del mundo aquí en el Caribe venezolano. Y le decía en privado cuando hablamos de hacer una poderosa alianza minera que Venezuela tiene certificada la principal reserva de oro del mundo. Son las riquezas materiales que le pertenecen única y exclusivamente al pueblo de Venezuela, al bravío pueblo de Venezuela, a más nadie. No pudo Trump con Venezuela, no podrá ningún imperio con Venezuela, porque estamos plantados firmemente en la idea de Bolívar, en la idea de Chávez, de construir un país independiente. Bueno, ahí está nuestro presidente en el día de ayer. Pues, nosotros estamos claros, los bolivarianos estamos claros, ¿verdad? Desde que Bolívar dijo, ya hace más de 200 años, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar a la América Latina de miseria en nombre de la libertad. Ya lo decía. Ahora escuchemos, fíjese, ahorita están reaccionando esta dirigencia de la derecha, pero hace 5 años, en el 2018, ahora estamos en el 2023, en el 2018, William Brofield, que fue embajador de los Estados Unidos en Venezuela, decía cuál era la estrategia, lo dijo, cuál era la estrategia. Escuchemos a William Brofield. Y si vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. Pero la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Bueno, ahí está. Ahora vamos a escuchar. Eso hace 5 años. Ellos están trabajando en eso, ¿verdad? En el 2019, los Estados Unidos reconoce al jefe de la delincuencia organizada, ¿verdad?, que era presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino, para robarse los recursos de Venezuela, para asfixiar al pueblo de Venezuela y adueñarse, acabar con la República de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela. Pero escuchemos después de que dijo hace 5 años, era Brofield, ¿qué dijeron? María Corina, Leopoldo López, a Borges, que es jefe de Capriles, el primero de justicia. Escuchémoslo.
sí pueden colaborar, aumentando la presión. ¿Cómo? Más sanciones, porque las sanciones sí están funcionando. Y en tercer lugar, la asfixia total financiera. Más sanciones, más presión. Yo fui a solicitar sanciones en Europa y en Estados Unidos. Tanto en Europa como en Estados Unidos me dijeron, eso es imposible, eso nunca va a pasar. Nunca vamos a hacer sanciones como usted le está pidiendo. A los pocos meses eran una realidad. Bueno, ahí está la derecha orgullosa de, bueno, de que las sanciones fueron una realidad y que ya Venezuela estaba a punto del colapso. Pero el pueblo de Venezuela, pueblo heroico, resiste. Entonces vamos a darle la palabra ahora sí pues a nuestro invitado, que escribió un ensayo muy importante porque va a la raíz del asunto, ¿verdad? Propone en un tiempo y lo coloca hace 200 años, ¿verdad? Que es, y habla pues lo que es la democracia bolivariana contra la doctrina Monroe. Adelante entonces, diputado Roy Daza. Bueno, en primer lugar, bueno, muchísimas gracias por esta nueva oportunidad de estar aquí en este programa que es como una cátedra, ¿no? O sea, se ha convertido en una cátedra desde hace mucho tiempo, gracias al trabajo intelectual, el trabajo comunicacional que desde aquí se hace. Hay, evidentemente, una palabra que es clave en todos estos audios que acabas de presentar, es la palabra sufrimiento. La palabra sufrimiento es porque el pueblo, incluso el día de hoy, está sufriendo las consecuencias de las medidas coercitivas, de las sanciones, para decirlo con la palabra que la gente lo conoce, las sanciones económicas que aplica el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Es sufrimiento, ¿por qué? Porque esto se traduce en la gente que hoy, los ciudadanos que hoy están haciendo una larga fila, una larga cola para la gasolina, ¿no? Se traduce en las dificultades que hoy tenemos en los servicios públicos, que tenemos hoy en la imposibilidad de poder avanzar en el ingreso mínimo vital de los venezolanos al ritmo que nuestro presidente Maduro quisiera, sino que tenemos que ir avanzando progresivamente. ¿Por qué? Porque las sanciones que estos ciudadanos pidieron, estos líderes de la derecha ultra reaccionaria y pro-yanqui de nuestro país, tienen su efecto. Han tenido su efecto desde el 2018-19, pero hoy, en el 2023, siguen teniendo un efecto porque la idea es que el pueblo sufra para que se rompa la unidad nacional, para que se rompa el consenso del país en torno a la política del presidente Maduro y al legado de nuestro comandante Chávez. Ese es el objetivo. Ahora, pero habría que decir otro elemento sobre esto de Donald Trump, que es un hecho. Es decir, esa estrategia de Donald Trump fue derrotada por el pueblo de Venezuela, por la dirección estratégica de nuestro país y por el presidente Nicolás Maduro, y además por un hecho muy concreto. No hay ninguna posibilidad, ni la más mínima posibilidad, que esas acciones del imperialismo contra nuestro país vayan a producir un quiebre o una ruptura en nuestras fuerzas bolivarianas. ¿Por qué? Porque esta acción del imperialismo lo que ha hecho es mineralizar, fortalecer la conciencia del pueblo venezolano, fortalecer la conciencia de nuestra Fuerza Armada y la unidad cívico-militar, que es, digamos, el aporte que el comandante Chávez hace a la historia de Venezuela y a la historia de los pueblos del mundo. Creo que estos señores, que hoy por cierto andan por ahí haciendo campaña electoral, digo, ¿con qué cara se van a presentar en nuestros barrios, en nuestras urbanizaciones, en nuestras universidades, en nuestros campos, a pedir el voto? Si ellos son culpables de ¿qué? De la palabra esencial de lo que hemos analizado en esta primera parte del programa, que es el sufrimiento. Ellos han generado
y están ocasionando en este momento sufrimiento al pueblo de Venezuela. Son unos descarados, unos verdaderos descarados, porque sencillamente el expresidente Donald Trump los puso en evidencia. Y termino esta parte con un aspecto que es muy relevante. Todos esos dirigentes firmaron el Estatuto de la Transición en la anterior Asamblea Nacional. Y el Estatuto de la Transición no es otra cosa que la liquidación de la Constitución, la liquidación de la democracia y la liquidación de la soberanía nacional. Es decir, no hay posibilidad. Si hubiese justicia en el mundo, Donald Trump estuviera preso por los crímenes de lesa humanidad. Y en Venezuela debe haber justicia para aquellos que solicitaron las sanciones, aquellos que apoyaron el gobierno interino, aquellos que aprobaron el estatuto, deberían ser juzgados por los tribunales y los tribunales decidir sobre la sanción que deben pagar estos que nacieron en Venezuela, pero yo no los llamaría venezolanos. Bueno, ahí está la opinión de Roy Daza. Bueno, eso es correcto, sin justicia no habrá paz duradera. Y bueno, estábamos hablando del ir a fondo a lo que representa el sistema político de los Estados Unidos y cómo ese sistema político, que es el sistema de la conciliación de élite, la élite del poder, cómo ese sistema se quiso replicar, o mejor dicho, se replicó en Venezuela irradiando toda una política a través de los campos petroleros, cuando el auge de las transnacionales estadounidenses en Venezuela. Y dice Charles Miller, y lo voy a citar, de lo que es ese sistema, ¿no? Dice Charles Miller, que es el que escribió Élite del Poder en 1956, o sea, ni siquiera había llegado el pacto de punto fijo, y después dice lo siguiente sobre el sistema político de los Estados Unidos. Dice en una primera parte, y leo, ¿verdad? Él dice que después, según Mill, después de la Segunda Guerra Mundial, la supremacía de la élite del poder se consolida sobre el poder económico y el poder militar. Y dice lo siguiente, textualmente, que la economía norteamericana es, y cito, abro comillas, una economía de guerra permanente y una economía corporativa privada. Por lo tanto, la élite del poder ha sido formada por la coincidencia de intereses entre los que dominan los principales medios de producción y los que controlan los instrumentos de violencia. Y luego llega y dice acerca de lo que es la parte de la economía, lo que es el poder económico y el poder militar y las otras instituciones de la nación estadounidense, que eso es lo que nos quieren aplicar y lo que han hecho o intentado, ¿verdad? Lo que intentó aquí desde la segunda mitad del siglo pasado, lo que llamamos el pacto de punto fijo. Y dice, y vuelvo a citar a Charles Mill, diciendo lo siguiente, ¿no? Cito, la familia, las iglesias y las escuelas se adaptan a la vida moderna. Los gobiernos, los ejércitos y las empresas la moldean. Y al hacerlo así, convierten aquellas instituciones menores en medios para su fin. Es decir, que con la despolitización de las masas, la cooptación a través de los sistemas de educación y los medios de comunicación masiva, bueno, convierten todo lo que es el sistema educativo, convierten todo lo que es la familia y la religión a través de las iglesias en instrumentos para la dominación de los pueblos. Bueno, seguimos con el análisis. Nos reportan la audiencia de mi mayor general Chourio, comandante general de la milicia y todo su estado mayor. Tremenda gestión, tremenda comando ha hecho el mayor general Chourio al frente del comando de la milicia. Ha consolidado el pie de lucha. La milicia tiene registrado en su sistema más de 4 millones de milicianas y milicianos, pero se ha consolidado un pie de lucha de 800.000 milicianos entrenados para la lucha armada, porque los milicianos tienen dos líneas
de accionar, la lucha armada y la lucha no armada, que es muy importante, pues precisamente sembrar, irradiar la doctrina bolivariana en cada uno de los pueblos. También está en sintonía el grupo de los 70, ya sabemos cuál es el grupo de los 70, son los responsables de defensa integral de los 24 entidades federales, más los 46 municipios más poblados del país, la milicia central, la milicia en el estado Zulia, y reporta aquí la audiencia la comandante, la primer teniente Joana Colmenares, comandante de la PEDI Valencia. Bueno, muy importante, porque por cierto, hoy cumple años Páez, hay que recordar lo que hizo Páez en Valencia con la cosiata, ¿no? Entonces hay que vacunar con mucha doctrina, con mucha ideología bolivariana a nuestro pueblo, Pero hablábamos y decíamos de la cita de Aníbal Romero, y hablábamos que de montarse la derecha en un gobierno, un supuesto negado, aplicaría su doctrina, es la de la élite del poder, es desaparecer al pueblo a través de la despolitización de las masas, la cooptación a través de los sistemas educativos y los sistemas de comunicación de masa, y la represión. Esas son las tres acciones que decía Vilfredo Pareto, ¿verdad?, a finales del siglo XIX, que eran las tres acciones por las cuales la élite circulaba en el poder. Que si despolitizaba a las masas, si hacías un adoctrinamiento a través de los sistemas educativos y los medios de comunicación, y se acababa con los irreductibles de esa masa a través de la represión, la élite siempre iba a circular en el poder, y que no debería estar peleando entre ellos las élites. Entonces, fíjense, el pueblo tiene que estar mosca, porque eso es lo que es lo profundo. Hay que ir a la raíz de las cosas, y para analizar la raíz, ¿verdad?, que viene de hace más de 200 años, pero con una expresión ya abierta. El Trump de hace 200 años, ¿verdad?, Monroe, que dijo: América es para los americanos. Esa es la primera parte de la doctrina Monroe, porque parece que en el siglo XXI hay una segunda parte, que es Europa para los americanos, ¿no? Pues pareciese que quieran, es como una segunda versión, o sea, América y Europa, pues se quieren adueñar del mundo. Pero vamos a escuchar unas reflexiones bien importantes de Mandela y otras de Chávez, antes de ir al análisis profundo, y sobre un ensayo que escribió Roy, que creo que pone la cuestión en su justa dimensión, que es la democracia bolivariana, lo que representa eso, impulsado por Chávez y por Nicolás Maduro, su hijo, ¿verdad?, heredero de esas glorias y de esa idea de unión regional, que es fundamental y al cual le tiene gran temor los Estados Unidos. Bueno, vamos a hacer esa reflexión después de oír a Mandela y a Chávez. Escuchemos a Mandela. Si hay un país que ha cometido atrocidades indescriptibles en el mundo, son los Estados Unidos de América. A ellos no les importan los seres humanos. 57 años atrás, cuando Japón se estaba retirando de todos sus frentes, ellos decidieron lanzar una bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Asesinaron a muchas personas inocentes, quienes todavía están sufriendo por los efectos de esas bombas. Esas bombas no estaban dirigidas en contra de los japoneses, estaban dirigidas en contra de la Unión Soviética para decirles: miren, este es el poder que tenemos. Si ustedes se atreven a oponerse a lo que nosotros hacemos, esto es lo que les pasará a ustedes. Porque su arrogancia es tal que ellos decidieron asesinar al pueblo inocente de Japón, quienes aún están sufriendo por ello. ¿Quiénes son ellos para pretender ser la policía del mundo? Bueno, eso lo dijo Mandela desde Johannesburgo en el 2003. Pero escuchemos ahora la reflexión de Chávez desde la sede de la ONU en el 2006. Escuchémoslo. Y la más grande amenaza que se cierne sobre nuestro planeta, la pretensión hegemónica del imperialismo norteamericano, pone en riesgo
la supervivencia misma de la especie humana. Seguimos alertando sobre ese peligro y haciendo un llamado al propio pueblo de los Estados Unidos y al mundo para detener esta amenaza. El imperialismo norteamericano, y aquí lo dice Chomsky, con una claridad meridiana y profunda, está haciendo desesperados esfuerzos por consolidar su sistema hegemónico de dominación. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra. No podemos permitir que se instale la dictadura mundial, que se consolide, pues, que se consolide la dictadura mundial. El discurso del presidente tirano mundial, lleno de cinismo, lleno de hipocresía, es la hipocresía imperial, el intento de controlar todo. Ellos quieren imponernos el modelo democrático como lo conciben, la falsa democracia de las élites, y además un modelo democrático muy original, impuesto a bombazos, a bombardeos y a punta de invasiones y de cañonazos. Vaya qué democracia. Habría que revisar las tesis de Aristóteles, ¿no?, y de los primeros que hablaron por allá en Grecia de la democracia, a ver qué modelo de democracia es ese, el que se impone a punta de marines, de invasiones, de agresiones y de bombas. Bueno, Roy, la democracia en base a bombas y en base a la asfixia de los pueblos a través de la guerra económica. Agregaría yo a través del dólar y las medidas coercitivas. ¿Qué nos dice? Sí, mira, ahí la doctrina Monroe, digamos, es la síntesis teórica y de definición estratégica de lo que más o menos un siglo después es el imperialismo norteamericano. El imperialismo norteamericano no surge de la noche a la mañana, es un proceso más o menos largo, donde existía por encima de los Estados Unidos el imperialismo inglés y de alguna manera en contradicción con el imperialismo francés de la época. Pero la doctrina Monroe lo que dice es, nosotros vamos a construir un imperio, nosotros vamos a dominar América y vamos a dominar el mundo. Eso es la esencia del planteamiento. Esa esencia del planteamiento tiene tres contradicciones filosóficas muy importantes. Primero, contradice la declaración de la independencia de los Estados Unidos del 4 de julio de 1776. Es una contradicción. Tú lees lo que dice Monroe y lo que dice la Declaración de la Independencia, porque la Declaración de la Independencia se basa en la igualdad, en la soberanía popular y se basa además en el respeto a los derechos humanos. Contradice, por supuesto, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, que un poco es lo que invoca toda la fraseología de la llamada, entre comillas, democracia norteamericana. Pero además hay un hecho mucho más específico sobre el tema de la política y de la democracia, que es el planteamiento que en Gettysburg deja Abraham Lincoln. Dice concretamente, es decir, democracia es gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es decir, es una definición radical de la democracia, superior, por cierto, a otras definiciones anteriores, muy a lo que ha planteado Rousseau en la Revolución Francesa. Es decir, Monroe contradice precisamente a la figura que hoy está en el centro de Washington, que es la figura de Abraham Lincoln. Es decir, es una contradicción filosófica, pero es una contradicción real y objetiva. ¿Por qué? Porque el imperio, la política imperialista es la dominación de una nación por otra. Decía Carlos Marx en varios de sus artículos políticos, no de economía política, sino de política, que ninguna nación que establezca la sujeción sobre otro país puede considerarse libre. Es decir, no puede ser libre aquella nación que domina y sojuzga a otra nación. Eso desde el punto de vista filosófico. Ahora, desde el punto de vista de la política,
vista desde la perspectiva del comandante Chávez. Yo siempre he creído, creo que Donald Trump lo confirma el sábado pasado, es decir, ellos quieren el petróleo de Venezuela y quieren además los otros grandes recursos que también tenemos, pero fundamentalmente nuestro petróleo y nuestro gas. Y esa es una realidad objetiva. Hay una contradicción objetiva entre la nación venezolana y el imperialismo norteamericano. Y tiene que ver con eso. Pero hay otra que es la contradicción política. Es decir, la puesta en marcha en Venezuela a partir de 1999 con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de un proceso democrático radical, profundo, verdadero, genuino. Por cierto, que se parece, tiene base filosófica en lo que plantea Abraham Lincoln, gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es decir, esa esencia es que permite decir lo siguiente, es decir, la experiencia de la democracia radical, de la democracia revolucionaria, que aquí se inaugura con la revolución bolivariana del comandante Chávez y que se ha profundizado incluso en condiciones muy difíciles, pero que se ha profundizado aún más con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, es un desafío a la supuesta democracia norteamericana. Y eso es uno de los problemas graves, por lo siguiente. Porque, ¿qué es la democracia hoy de los Estados Unidos? Primero, Al Gore denuncia cómo la manipulación mediática pone y quita gobernantes y pone y quita diputados. Es un libro muy extenso que escribió hace unos 20 años. Luego, hay un hecho objetivo, es decir, Bernie Sanders ha denunciado y denunció en las dos oportunidades que fue precandidato como los grandes consorcios económicos son los que definen las candidaturas por la cantidad de dinero además que tienen que tomar. Por eso y debe de haber encuesta, dice, va a ganar X porque recogió tanto dinero. Es decir, no es por los votos, sino por los millones de dólares que pueda sumar. Es decir, eso es lo que en teoría política se llama una democracia sensitiva. Es decir, una democracia que es una plutocracia, no es democracia. ¿Por qué? Plutocracia en el sentido que es que manda el que tenga dinero. El que tenga más dinero es el que gobierna. Es decir, no es el que tenga más votos, el que tenga más apoyo popular. Entonces, esa es una diferencia muy importante que se ha venido dándose cuenta el pueblo de los Estados Unidos. Es decir, ¿cuál es el problema? Que nosotros somos un mal ejemplo para esa plutocracia. Somos un mal ejemplo que de alguna manera va a incide y va a incidir en un futuro en el propio pueblo de los Estados Unidos. Mira, y una pregunta ahí, ¿y esa democracia norteamericana respeta el derecho internacional? No solamente que lo respeta, simplemente no firman ningún acuerdo internacional sobre derechos humanos, no firman ningún acuerdo internacional sobre el respeto a la soberanía de las naciones y la autodeterminación del pueblo, no firman nada y además están en contra de la Declaración de San Francisco, la que crea las Naciones Unidas. Es contraria toda la política norteamericana, toda la política incluso interna de los Estados Unidos es contraria a lo que se firma en las Naciones Unidas. Ahora, ¿cuál es el corolario de todo esto? El 6, 7 y 8 de enero del 2021. Cuando queda en evidencia, cuando queda en el asalto al Capitolio, queda en evidencia, uno, que son unos tramposos, es decir, que hacen trampa en las elecciones. Dos, que esas elecciones se definen por millones de dólares y no por votos. Y en tercer lugar, que no manda el pueblo de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en un futuro, y yo diría que inmediato, que es lo siguiente, que es la unidad de los pueblos de América Latina con el pueblo norteamericano? Y a eso sí le temen los Estados Unidos, y por eso esa agresión tan feroz contra nuestro país, por eso esa agresión militar, política, económica tan terrible contra nuestra nación. Ahora, ¿qué es lo que hoy pone en juego a la democracia? Que ha cambiado el mundo,
que hay una, ya lo hablábamos en el programa anterior, hay una nueva correlación de fuerzas en el mundo que permite decir que se abre una multipolaridad democrática. Fíjate, Eduardo Galeano, vamos a escuchar reflexiones de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano habla de que actualmente, bueno, eso lo dijo en el 2007, actualmente estamos ante un orden criminal del mundo, ¿verdad?, que está dirigido, pues, liderado por los Estados Unidos. Escuchemos entonces qué nos dice Eduardo Galeano. El derecho a la independencia, el derecho a la soberanía, es hoy por hoy un lujo de los países poderosos, de los países ricos. Cuando los países pobres ejercen el patriotismo, ese patriotismo se convierte en populismo, o peor todavía, en terrorismo, y constituye una amenaza para el mundo. Entonces nosotros no tenemos el derecho de defendernos, solo tenemos el derecho de aceptar lo que otros deciden por nosotros. Y esos otros son los que ejercen el gobierno mundial. Pero ¿quién es este asesino serial que mata todo lo que toca? Habría que meterlo preso, se me ocurre, pero ocurre que no se puede meter preso a este asesino serial porque él tiene las llaves de todas las cárceles y porque es un sistema universal de poder que ha convertido al mundo en un manicomio y en un matadero. Mira, Roy, además Galeano, ahorita en la segunda reflexión, vamos a escucharla, ratifica lo que dice Charles Mill aquí en Élite del Poder, que quiénes son los que dominan ese orden criminal, habla de los banqueros y los guerreros. Escuchemos a Galeano. El Fondo Monetario lo manejan 5 países, y sobre todo uno, que es el que tiene derecho de veto, pero digamos 5. El Banco Mundial es un poquito más democrático, lo manejan 8 países. La Organización Mundial de Comercio, que es la que nos condena a cobrar cada vez menos y a pagar cada vez más, en sus estatutos establece el derecho de voto, pero nunca se votó, jamás. Hasta hace 30 años, 40 años, a nadie se le ocurría desconfiar de la justicia como un valor universal y por lo tanto todos, mal que bien, hasta la derecha más recalcitrante, compartían básicamente yo no te digo la indignación o la denuncia, pero por lo menos la aceptación de que la injusticia existía en el mundo. Y ahora que estamos gobernados por esta dictadura invisible de los grandes señores de las finanzas y de la guerra, los guerreros y los banqueros que mandan en el mundo y que usurpan una palabra hermosa como era comunidad internacional, lindísima palabra, lindísima expresión, la comunidad internacional que ahora nombra a los banqueros y a los guerreros. Comunidad internacional es el poder que ejercen los banqueros y los guerreros. Bueno, Roy, comunidad internacional, justicia, guerreros y banqueros, ¿qué no dices tú de eso? Mira, el mundo tienes que además cambiar, además por una incluso necesidad humana de poder resolver el problema de que el imperialismo es un problema, como lo decía el presidente Chávez ahorita, es un problema para toda la humanidad. No es que para Venezuela, es que toda la humanidad, incluyendo el pueblo de los Estados Unidos. Porque, ¿cuál es el problema? Toda la institución de Bretton Woods, que podríamos criticarla y podemos decir que es parte de todo este juego del convenio de las élites para dominar el mundo. Incluso tenía, al menos tenía algunas instituciones. Eso en 1971 se acaba. Eso, ni siquiera eso del que nos habla de manera brillante Galeano, es decir, ni siquiera eso existe hoy. Es decir,
Ya no existe un Fondo Monetario Internacional porque además el Fondo Monetario Internacional no tiene capacidad ni siquiera para poder administrar sus propios recursos porque depende de lo que diga el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esa es la realidad. Es decir, el hecho de haber quitado la base oro de la moneda dólar es el origen, ahí está la génesis de buena parte de la crisis económica del mundo hoy. Ahí está la génesis de la crisis de los tigres del Pacífico en los años 90. Ahí está la crisis de las hipotecas, ahí está la crisis de las .com y ahí está la crisis del 2008 y 2009 del sistema financiero no resuelto. Es decir, el problema del imperialismo y el problema del fondo, además es la incapacidad económica para poder adelantar un nivel de desarrollo económico que podríamos decir, si lo comparamos con Bretton Woods por lo menos avanzó en los países del norte, en los países industrializados capitalistas, en los centros imperialistas, avanzó en alguna dirección. Eso no ocurrió en los países del tercer mundo, eso no ocurrió en los países pobres. En los países pobres era dominación y guerra. Porque, ¿cuál es el sentido además del imperialismo? La imposición de la guerra, la imposición, porque los pueblos no terminan rebelándose, los pueblos terminan levantándose contra la guerra. ¿Qué ha pasado en los últimos años en nuestros países de América del Sur, por ejemplo? La política del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que hoy expresan concretamente la política del imperialismo norteamericano, ha significado que rebelión en Colombia, rebelión en Chile, rebelión en Perú, rebelión contra una dictadura en Bolivia y algo que es muy importante, la recuperación de la democracia en Brasil, la recuperación de la democracia en Argentina y, como decía Lula en una oportunidad una vez que salió de la cárcel, en el Congreso del Partido de los Trabajadores, dice, ahora yo entiendo la resistencia de los venezolanos, porque sin la resistencia de los venezolanos nosotros no estuviéramos aquí. Era una pregunta, Roy, ¿tú militas en algún partido? ¿En qué partido militas tú? En el Partido Socialista Unido de Venezuela, a mucha honra además. Ajá, fíjense, en el Partido Socialista Unido de Venezuela, en el 2009 y en el 2010 hizo un congreso fundacional a donde replanteó y escribió sus estatutos y entre ellos sus principios. ¿Sabe cómo comienza la declaración de principios del Partido Socialista Unido de Venezuela? 1. La amenaza imperialista, y cito, a comienzos del siglo XXI la humanidad ha ingresado de lleno a la encrucijada más riesgosa de la historia. El capitalismo en la fase imperialista ha atacado sus límites y se ha reafirmado con sus políticas de desarrollo neoliberales y su modelo de influencia mediática como el principal enemigo de la humanidad. Así lo declara el principio número 1. Y el principio número 6, ¿sabe lo que dice el principio número 6 del Partido Socialista Unido de Venezuela? 6. La defensa de la revolución. Y cito, la defensa de la revolución bolivariana implica la defensa de la soberanía nacional, tarea que es responsabilidad fundamental del partido y el pueblo, combinando todas las formas de lucha para evitar que el imperialismo y sus aliados puedan avanzar en dinámicas belicistas, anexionistas, divisionistas, de sometimiento y destrucción del mundo. Fin de la cita. Esto está, y usted llega y se mete en Google, y usted pone PSV y le va a aparecer ahí, de primerito le va a aparecer la página del Partido Socialista Unido de Venezuela. Usted va a la página y va a ver los estatutos y los principios. Yo lo invito, usted que me está oyendo, compatriota, sea de la tendencia política que sea, ya faltando un minuto para despedir este programa, yo le invito a que usted coloque la sigla de cualquier otro partido a ver si consigue la declaración de principios de Primero Justicia, la declaración de principio de voluntad popular, porque seguramente dirá entregarle el país al imperio estadounidense. Seguramente es contradictorio a nuestro proyecto y debe de colocar en su principio número 1, si existiera, pero no lo va a conseguir en ningún lado, porque no tienen proyecto político propio. El proyecto político de esos partidos y esos candidatos y candidatas
que están en lo que van a la primaria es el proyecto del imperio estadounidense, es decir, entregarle nuestras riquezas, que en Venezuela vuelva a ser una colonia del imperio estadounidense. Ese es su proyecto, en eso seguro. Entonces, aquí hay dos cosas. Aquí está los que queremos patria y los antipatrias. Así estamos colocados en este momento de la historia y hay que fijar posiciones. Entonces, usted que me escucha, ya que el presidente de los Estados Unidos, porque pareciese ser que aquí una parte importante de nuestra población, bueno, algo no es verdad si no lo dice un expresidente o un presidente de los Estados Unidos. Entonces, Venezuela será, como dice nuestro artículo número 1 de la Constitución, para siempre libre e independiente, y fundamenta sus valores de libertad, independencia y paz en la doctrina de Simón Bolívar, el libertador del continente suramericano. Bueno, y ya se nos acabó el tiempo. El padre Numa viene con sus reflexiones siempre muy importantes. Tenemos que traer al padre Numa para tirarnos prácticamente un continuo, pues, el programa Hablando de Poder con el programa del padre Numa. Bueno, nos escuchamos y nos vemos por las redes sociales el próximo martes.